Bienvenidas de nuevo aquí a esta segunda parte de esta entrevista tan interesante. Nos quedamos en la anterior, en la primera parte, acerca del número de especies de escorpiones que eran potencialmente peligrosos. Ya dijimos que 12 de ellos inofensivos para el ser humano, pero todos fundamentales para los ecosistemas en donde habitan. Y es algo bien interesante, tal vez para los biólogos, pues nos queda muy claro que todos los seres vivos tienen una función, pero para alguien que no se ha versado en el tema, para el campesino que ojalá no esté escuchando o que no esté viendo, para el maestro de escuela, para la ama de casa, siempre he dicho, doña Chonita que está haciendo las gorditas, o el señor Pedro que es el de la vulcanizadora, ¿cómo hacerles a ellos entender del por qué son importantes los escorpiones en los ecosistemas? ¿Por qué debemos de dejarlos vivos y no en la primera oportunidad darles el zapatazo, pues? Bueno, pues hay un montón de razones, ¿no? Una de ellas, pues obviamente son depredadores. En algunos sitios donde las condiciones son muy duras de habitar, pues suelen ser una parte bastante importante en cuanto a depredadores, ¿no? Entonces ayudan a regular, por ejemplo, la población de otros artrópodos, entre ellos pues insectos que a lo mejor no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, si lo queremos ver meramente para el beneficio humano, podría ser esa parte, pero digamos, viendo el panorama más amplio, ecológicamente, pues ayudan a regular las poblaciones de un montón de artrópodos, ¿no? Como comen desde otros insectos, otros escorpiones, incluso algunos vertebrados pequeños, ¿no? Como lagartijas o algo así, y a su vez, como muy filosóficamente, ¿no? Todo va y viene de vuelta, ellos también son presas, ¿no? de otros animales. Hay estudios que reportan que distintas especies de lagartijas comen escorpiones. Hay también ratones, por ejemplo la rata canguro, no me acuerdo ahorita el nombre particular del género, pero es inmune al veneno de alacrán, ¿no? Entonces esa rata se encarga de comer alacranes, y bueno, así vamos armando la cadenita, ¿verdad? Porque obviamente si no les gusta la rata canguro, porque son ratas, en realidad son bonitas, en Son muy realidad son muy bonitas. hermosas Sí. también las ratas canguro, nada Sí, que ver sí. con las ratas de ciudad, pero Exacto. bueno, si no les gustan las ratas canguro, no se preocupen, algo se come a la rata canguro, y Exacto. eso algo puede que les guste o no les guste, pero hay que dejarlo en paz. Pues sí, exacto. La rata canguro a lo mejor es alimento de una serpiente, ¿no? Que también es un animal con muchos mitos, Ajá. igual que los alacranes. Y ahorita comentaste algo de los venenos. Eh, Estas especies que tenemos aquí en Aguascalientes, que sí son, digamos, de algún nivel de riesgo para el ser humano, ¿qué tipo de venenos has trabajado algo o has leído algo sobre el tema de los venenos? ¿Qué tipo de venenos tiene o cómo actúan en el ser humano? ¿Cómo una persona puede identificar si los síntomas que tiene o si algo siente se trata pues de un envenenamiento que debe ser tratado inmediatamente en un centro de salud? Bueno, la picadura para empezar suele ser dolorosa, ¿no? Y bueno, un poquito ligado a la pregunta anterior es que también los venenos de los alacranes son muy diversos, ¿no? Son Ajá. una sustancia muy diversa, o una mezcla de sustancias muy diversa, de lo cual se están haciendo investigaciones, yo no, pero Sí, claro. otros investigadores están haciendo Sí. trabajo ahí para desarrollar nuevos fármacos a partir de esto. Entonces, y pueden ser benéficos también para, por ejemplo, resistencia a bacterias que son resistentes a antibióticos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese es otro punto benéfico de los escorpiones, ¿no? Y respecto a los venenos, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, suelen ser dolorosas las picaduras, pero bueno, yo lo que recomiendo es que antes de investigar qué escorpión o qué, pues vayan al hospital. Claro. Siempre con cualquier envenenamiento de cualquier animal, es el tiempo en el que nosotros retrasemos para llegar al hospital es muy importante, ¿no? Y
y no pasa de que, bueno, si no era tan peligroso, pues ya el susto, Ajá. la pérdida de tiempo, pero nada más, ¿no? Pero si sí es importante, pues llegamos más rápido a recibir la atención, ¿no? O sea, los centros de salud se supone que, o bueno, no se supone, reportan cada semana al Instituto de Salud Pública los números de picados, ¿no? Entonces este es un mecanismo para que siempre haya antídoto disponible, ¿no? Entonces la primera es vayan a recibir atención médica si tienen dudas, si tienen la oportunidad de tomar la foto o de guardarlo en un frasquito, mejor, ¿verdad? Pero si no, no pierdan tiempo en eso y váyanse al hospital, ya después vemos. Los escorpiones, hace rato hablaba que tienen venenos que son unos para insectos y otros para mamíferos, ¿no? Entonces, en gran medida depende también de qué especie nos picó. No Claro. siempre el que nos va a picar o el que nos ha picado es de importancia médica, ¿no? Y también depende los efectos del estado, tanto de la cantidad, digamos, de parte del escorpión, qué especie y qué cantidad de veneno fue el que nos inyectó al picarnos, y del lado de la persona, pues el estado de salud propio de la persona, ¿no? Eso también influye bastante. Sí. Y bueno, suelen tener componentes también neurotóxicos dentro del veneno los escorpiones. Entonces, cuando el desenlace es fatal, es común que sean fallas en el corazón, por ejemplo, lo que pasa. Sí, entonces, o sea, como una parte de reafirmar lo que la doctora está comentando, primero, si te pica, no es lo mismo que si a ti te pica una persona adulta, joven, pero sana, si eres un anciano o un niño, el riesgo en esos casos de un anciano o un niño es mucho mayor, y ante cualquier duda ir al médico. O sea, definitivamente, si me picó un alacrán y no sé qué fue, no tengo ni idea si es venenoso o no, definitivamente ir al doctor para evitar pues un desenlace ahí desagradable o fatal, ¿no? O una complicación ahí del paciente, ¿no? Sí, de hecho, para dar un dato también ya tranquilizador, porque hemos hablado de los venenos y que de una especie introducida y así, también les digo, ya en el país también ya hay leyes para justo monitorear todo esto, ¿no? Entonces, cada semana ustedes lo pueden consultar, el boletín epidemiológico, ahí se reporta, no solamente de escorpiones, se reporta de un montón de enfermedades que las instituciones de salud como el Seguro, el ISSSTE, la Cruz Roja, van reportando todos estos datos, ¿no? Entonces, si se fijan, sí hay sitios, por ejemplo, algunos otros estados del país, como, no sé, Colima, me parece, Guerrero, sobre todo, en que sí hay más, suele haber reportes, no son tantos en cantidad, aunque bueno, para las familias una persona es importante, ¿no? Claro. Pero se reporta que hay mortalidad, pero ya tiene, por lo menos lo que he consultado, como de entre 2006 y 2012, que esta información de mortalidad ya, digamos, puede ser que ni siquiera se reporte, gracias al éxito ya de los antídotos, ¿no? O sea, ya desde 2006, 2012 no ha habido reportes en Aguascalientes. Esto quiere decir que las personas pues están recibiendo atención médica adecuada, ¿no? Entonces, pues hay que continuar esto, hay que seguir teniendo precauciones en nuestros hogares, pero también pues no hay que alarmarnos de más porque pues vemos estos números, puede ser, o sea, la verdad, yo no descarto porque, bueno, sabemos que puede haber comunidades alejadas en que hay alguna persona que ni siquiera alcanzó a recibir atención médica y por eso no se ha generado el reporte. También, pues nosotros tenemos que brindar la información y también de parte del gobierno, pues enfocarse a que la atención llegue a todas partes, ¿no? Pero no descarto, ¿no? Que haya algún dato no reportado, pero bueno, lo que está reportado indica que tenemos una muy buena situación. Sí, entonces ahí este dato pues es tranquilizador, efectivamente, mucha gente se sentiría como más, digamos, pues más a gusto sabiendo que
no es un problema de salud pública, vamos, no es algo que tengamos un muerto todos los días Cada o 15 cada días, 15 días, ajá, no es se algo trata de eso. totalmente contrario a la realidad. La realidad es que no son casos tan continuos, ¿no? Y bueno, amigos, este es el final de la segunda parte de esta entrevista. Los invitamos a que nos acompañen en la tercera parte porque se va a poner bastante interesante.